Capítulo 43. Destino en el tiempo, 9. A fin del arco hablando honestamente, no sabía qué hacer, pero aún así, su corazón estaba decidido. Su ansiedad la había llevado hacia adelante, la espada se movió para pararla de Shirou y terminó en un punto muerto. Por favor, dijo con una pequeña voz suplicante, afectando visiblemente a Shirou de una manera que ninguna espada o arma podría hacerlo. Ella entendió que probablemente era mejor intervenir después de que Shirou le hubiera dado a Fafnir el golpe final, pero no había garantía de que Aston Slate no se activara inmediatamente después de la derrota del dragón. Para entonces, sería demasiado tarde, y la posibilidad de que Shirou desaparezca de su vida podría suceder. No, ella no quería ese resultado. El simple hecho de que existiera la posibilidad de que se lo quitaran era algo que no podía aceptar. Él era, para ella, una persona insustituible. Solo imaginar una vida sin él la dejaba sintiéndose tan vacía que le dolía justo en el centro del pecho. Un sentimiento tan limitado que su tez palidecía y le faltaba el aire. Él era su caballero, el único que se había mantenido fiel a ella mucho antes de que ella sacara a Caliburn de la piedra. Sir Hector siempre le había enseñado a ser recta y comprensiva y, a su vez, Kai le había aconsejado que fuera fiel a sus sentimientos. Merlin la guió en el camino de la espada y la etiqueta real. Pero Shirou, él era su apoyo. Trató de parpadear para quitar las lágrimas que se formaban en sus ojos, pero fue inútil. Simplemente continuaron goteando a través de sus mejillas enrojecidas, dos corrientes que fluían de los orbes acuosos de color verde azulado perforando en su franqueza. Shirou siempre había insistido en que no ocultara sus emociones. Bueno, está bien. Ya no lo haría, lo único que quería era que él la escuchara, que no la dejara aunque fuera una oportunidad. Era egoísta de su parte, pero era lo que realmente sentía, sus emociones genuinas puestas al descubierto. Hablaba no como un rey, ni como un caballero, sino como Arturia Pendragon, la chica que se escondía bajo su título y deber. Por favor, intentó de nuevo, con la voz entrecortada. Merlin debe saber de otra manera. Levantó el brazo y lo apoyó contra su espada, los golpes ensombreciendo su rostro mientras inclinaba la cabeza humildemente. Sea lo que sea esta contrafuerza, podemos enfrentarla juntos como un par. Una espada y una vaina. Ella lo miró y él le devolvió la mirada, pero a medida que pasaban los segundos, se estremeció cuando lo vio sacudir lentamente la cabeza. Lo siento, Arturia, pero Counterforce no es algo tan fácil de manejar. Ella se puso rígida. Era ese tono de voz otra vez. El que siempre usaba cuando consideraba la seguridad de ella por encima de la suya. Él no entendió, o simplemente eligió no hacerlo. Suficiente. Gritó acaloradamente mientras sacudía la cabeza. Puede que no lo estés diciendo directamente, pero estás tratando de protegerme de nuevo para mi beneficio. No lo entiendes. Ella sollozó, la terquedad por la que había conocido a Saber apareció en su disposición. Incluso si me mantienes a salvo, incluso si algún día me convierto en un rey digno de respeto, ¿crees que estaría feliz con la posibilidad de que te hayas ido? No lo haré. No puedo. Ella paró con su espada, obligándolo a retroceder, sus labios temblando mientras tragaba. Ese sí significó tanto para ti, ¿alguna vez se te ha pasado por la cabeza lo mucho que significas para mí? Nunca lo había dicho en voz alta antes, ni siquiera lo había considerado, pero tal como estaba la situación, dejó salir todo. Nunca había pensado que fuera una persona muy fuerte y por eso se protegió detrás de una máscara sin emociones. Sin embargo, cuando esa máscara desapareció, la chica simple dentro de su contenido con una vida junto a sus seres queridos en Bristol salió a la superficie. Shirou no pudo responder a sus palabras, su declaración. La espada en sus manos bajaba gradualmente ya que no podía decidirse a luchar contra ella. Al ver esta escena, Fafnir quedó momentáneamente sorprendido por las ataduras de Agatha. Siempre había sido escéptico de las palabras anteriores del cuervo, pero ahora lo entendió. Consigue la ayuda de la chica y el Aston se debilitará. Una risa baja escapó de la boca de Fafnir, pero no hizo nada para cambiar la situación. Arturia aún se oponía a Shirou, la hoja temblaba en sus manos. Ella estaba tan poco dispuesta a pelear con él como él lo estaba con ella. Date prisa, Aston.
Agatha jadeaba desde el aire, las sombras que unían a Fafnir se retorcían y retorcían, los lazos se debilitaban. El tiempo pasaba y Agatha no sabía cuánto más le durarían sus reservas. Shirou finalmente tomó medidas. Dio un paso adelante, un paso a la vez, la espada a su lado nunca se levantó. Nunca una vez tratando de hacerle daño. Detener. Ella le advirtió mientras se acercaba, su postura llena de agujeros en su ansiedad. No escuchó y siguió caminando, solo que su destino no era Fafnir, sino ella. Se paró frente a su espada, la ternura en su expresión no podía ocultarse. Su corazón comenzó a latir audiblemente en su pecho, sus ojos se dilataron cuando Shirou dio un paso adelante una vez más. La punta del filo de Calibur presionó su cuello y lo cortó ligeramente. La vista de su sangre fluyendo por su espada la sobresaltó tanto que Calibur cayó al suelo. Eso no es justo, tragó con amargura. Eso es porque soy egoísta, admitió Shirou, envolviendo sus brazos alrededor de ella y acunando la parte posterior de su cabeza con sus manos. Ya la había visto desaparecer de su vida una vez. No quería perderla de nuevo. Así como ella no quería que él se arriesgara, él tampoco quería que ella se arriesgara contra Counterforce. El sentimiento era mutuo. No evitaré que me detengas, pero lo que estás olvidando es por qué quiero protegerte y ponerte por encima de todo. La miró fijamente a los ojos, su rostro se acercó y se besó. Ella se estremeció suavemente. Te amo, Arturia Pendragon, ¿no pondrás tu confianza en mí por última vez? Presionó su frente contra la de ella, sintiendo su calor y transmitiendo el suyo propio. Ahora y para siempre, un juramento a las estrellas. La piel de gallina recorrió su piel, su boca se secó, abriéndose y cerrándose sin decir nada. Y en ese momento, él la soltó, pasando junto a ella y dejándose expuesto a un ataque. Se miró las manos y luego volvió a mirarlo a él. Podía bloquearlo, aferrarse a él, pero sabía que él no ofrecería ningún tipo de represalia. Eso era lo mucho que se preocupaba por ella, y ella no sabía qué hacer como resultado. Fue un amor incondicional lo que le hizo mucho más difícil sobrellevarlo. No quería perderlo potencialmente. Perderlo a él y la conexión que tenían. Se estaba volviendo incómodo tragar, se le estaba formando un nudo en la garganta que no desaparecía. Su mente insistía en que lo detuviera, pero su corazón confiaba más en él. La creencia en el chico que había hecho tanto por ella. Suavemente, levantó a Calibur del suelo y vio que la espalda de Shirou se hacía cada vez más pequeña, el pánico en los ojos de Fafnir se hacía más pronunciado. «Cachorro, ¿qué estás haciendo?» Fafnir se retorció bajo el agarre de Agatha, su gran cuerpo de reptil sacudió la tierra y sacudió la caverna. Agatha aguantó e inyectó más energía en sus sombras, gotas de sudor resbalando por su rostro mientras la tez de su piel cambiaba a una palidez pálida. En medio de todo, Shirou una vez más se paró frente a Fafnir, Ascalon y Balmung señalaron el área del corazón de Fafnir. Suficiente, Ashton. No entiendes lo que significa matarme. Las luchas de Fafnir se intensificaron, su mirada se desplazó frenéticamente hacia Arturia cuando se dio cuenta de que sus palabras no tenían efecto en Shirou. Well, date prisa y haz algo. Un temblor visible recorrió a Arturia, pero ella se mordió los labios a la fuerza e ignoró el llamado a la acción de Fafnir. De pie frente a Fafnir y observando al dragón tan completamente restringido por Agatha, Shirou se puso serio mientras que las Ashton-Slate en su poder comenzó a brillar con una luz opaca. Se acabó, dijo, hundiendo ambas espadas para matar dragones directamente en el corazón de Fafnir. Con las propiedades Dragon Slayer que tenían ambas espadas, las hojas superaron las formidables defensas de gruesas escamas y mejoraron la armadura mágica para abrir un agujero directamente en el corazón. La sangre brotó en oleadas, el cálido fluido vital lo roció por completo como si exfriera antes que él. La sangre se filtraba en su piel, similar a un tónico divino elixir, ejemplificando la leyenda de un Dragon Slayer, ellos que estaban bañados en la sangre de dragones. La durabilidad de su cuerpo ya no era la de un ser humano, las espadas y armas ordinarias ya no podían atravesarlo. Fue extraordinario.
Sin embargo, antes de que pudiera evaluar la nueva condición de su propio cuerpo, el cadáver de Fafnir comenzó a desvanecerse en motas de luz negra, dejando atrás la última pieza de la Stone Slate que inmediatamente se combinó con el resto. Un poder mágico como nunca antes había sentido explotó hacia el exterior en un pilar que destruyó toda la caverna para revelar el cielo exterior. Los planos de realidad se distorsionaron, se formaron grietas en el aire y revelaron otro mundo visto a través de los huecos. Donde los árboles crecían altos, y las tierras siempre abarcaban, sin conocer límites, el reverso del mundo. Zarcillos de amalgamas fluidas de energía mágica roja formaron una serie compleja de círculos mágicos y sigilos que se arraigaron como un pilar resplandeciente que unía las telas. Un agujero a otra dimensión. Un ancla. Al igual que la lanza que brilla en el fin del mundo, Rongominiad, las fluctuaciones mágicas que se originaron en Stone Slate anularon las leyes planas de la realidad, abriendo un pasaje más allá de los medios humanos. Y dentro de él, sintió el tirón de sus reservas mágicas, una resonancia nacida de su alma que buscaba arrastrarlo hacia adelante. Apresuradamente clavó las espadas en sus manos en la tierra, asegurándolas al suelo para usarlas como asideros. Era como Arturia había temido. En el momento en que Fafnir murió, Stone Slate se activó por completo. Sus venas sobresalían de debajo de su piel, su cara enrojecía por el esfuerzo, pero ni una sola vez se rindió. Podía sentirlo incluso desde donde estaba, la ansiedad en la mirada de Arturia. Ella había puesto su confianza en él una vez más, y solo eso aumentó tanto su fuerza como su fortaleza mental. Agatha. Llamó. ¿Ahora qué? Recordaba claramente la forma en que Agatha le había informado que no estaba seguro de que quedara atrapado en el lado inverso. Si había un método, entonces era mejor para él intentarlo que no hacer nada. La mirada de Arturia cayó rápidamente sobre Agatha, su expresión era desesperada. Agatha se puso solemne, cayendo del cielo y aterrizando bruscamente sobre sus pies. Debido a sus esfuerzos por atar a Fafnir durante tanto tiempo, había consumido la mayor parte de su energía. Incluso si ella era un elemental, los dragones estaban en el pináculo de las especies fantasmales, someter a uno no era nada fácil. Ella respiró hondo y se secó el sudor de la frente. Hay dos opciones ahora que la pizarra está activada, comenzó, mirando hacia la brecha entre las dimensiones. Entrar en el ancla artificial y permitir que se cierre de forma natural y así atraparte dentro, o hacer lo que hizo Lora Stone y tomar el control de la ancla misma. Su semblante se volvió sombrío. La primera opción es bastante simple, pero las probabilidades están en tu contra si intentas la alternativa. Agotada como estaba, Agatha todavía levantó los brazos y ayudó a aliviar la fuerza de succión sobre él. Lora Stone era un elemental de fuego de pleno derecho, pero tú, pareces principalmente humano. A menos que puedas contener el poder absoluto de un ancla mundial, es poco probable que sobrevivas. Sus labios se afinaron antes de mirar a Arturia, la única persona que más le importaba, y comprendió que no había otra opción. Llámalo terco, pero él nunca se daría por vencido con ella. Incluso todavía, dijo. Me arriesgaré. ¿Me ayudarás, Agatha? Agatha sonrió, la palidez de su rostro no pudo enmascarar la belleza de su sonrisa. Ella agitó sus manos hacia afuera. Ah. Muy bien. Un poder vibraba alrededor de Agatha, uno que ella sabía que no tenía la capacidad de ejercer actualmente, pero lo hizo de todos modos. Lora Stone no fue tan temerario como tú, pero tal vez por eso elegiste liberar las ataduras de esta matrona de las sombras. Es hora de demostrarte que no fue una elección equivocada. La sangre comenzó a brotar de la boca de Agatha mientras utilizaba partes de su fuerza vital sin dudarlo, su propio cuerpo físico parpadeaba. Agatha, dijo Shirou con preocupación. Ella negó con la cabeza, aumentando la concentración. En muchos sentidos, ella era como Rin Shirou sabía. A pesar de su estado actual, no quería que la compadecieran, solo mancillaría su determinación y haría parecer que sus acciones valían menos de lo que valían. Ella tenía su orgullo y no había necesidad de cuestionarlo. Podía entender eso por las breves interacciones que habían tenido, por lo tanto, ya no intentó disuadirla. En cambio, todo lo que escapó de su boca fue un simple reconocimiento. Gracias. Su voz entró constantemente en los oídos de Agatha, un minuto de temblor la atravesó.
Después de muchos años de aislamiento y luchando sola, era la primera vez que le agradecían sus esfuerzos. No sabía qué sentir, pero sabía que quería corresponder al sentimiento, aunque solo fuera un aumento temporal de poder. Activa los sellos. Ella gritó. De los brazos de Shirou, los sellos rojos que marcaron su contrato juntos, comenzaron a brillar intensamente antes de desvanecerse uno por uno. El poder de cada sello fluía hacia Agatha y la transformaba en una sombra imponente que abarcaba a Stone Slate en su totalidad. Esta era la oportunidad que Agatha le había brindado. La fuerza de succión que tiraba de él se redujo drásticamente, lo que le permitió estudiar el Stone Slate ante él más a fondo mientras colocaba su mano sobre él. Agatha no fue específico con respecto a cómo exactamente iba a tomar posesión de la pizarra, pero en cierto modo, tal vez ya lo sabía. Las anclas que existían sobre la Tierra impidieron el regreso de las especies fantasmales al vincular un plano de una realidad existente con otro. Los elementales por su naturaleza poseían lo que se conocía como un fantasma de mármol que les permitía torcer las leyes de la Tierra a su voluntad, creando sus propias realidades a partir de conceptos existentes. Lo que anteriormente le había permitido a Laura Stone poseer la pizarra era un vínculo con el mundo del fuego creado a partir de su fantasma de mármol. Y si era un mundo al que la pizarra necesitaba atarse, entonces no era algo que le faltara. Yo soy el hueso de mi espada. El poder para torcer las realidades del mundo surgió a su alrededor, sorprendiendo a Agatha, que nunca antes lo había visto revelar este aspecto de sí mismo. Fantasma mármol. Las palabras escaparon de su boca cuando sintió las fluctuaciones en el aire, pero rápidamente sacudió la cabeza cuando se dio cuenta de que no eran las leyes del mundo las que se doblegaban a la voluntad de Shirou. Más bien, el sentimiento era completamente diferente. Ella y Vivian podían sentirlo mucho más que los demás debido a su naturaleza como elementales, pero sin duda, era la sensación de un mundo imponiéndose sobre otro. Por curiosa que fuera Agatha, estaba demasiado preocupada con el poder absoluto de Stone Slate para prestarle más atención a Shirou. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. El choque de las energías mundiales se intensificó, un zumbido resonó junto con el crepitar de las llamas que recuerdan al reino del fuego por el que Laura Stone era conocido. A Agatha casi le pareció que no era Shirou quien estaba detrás de ella, sino su compañero anterior. Un aspecto de la llama que se utiliza para calentar la fragua de un arsenal ilimitado. He creado más de 1000 espadas. Levantó las manos, colocando la pizarra sobre su pecho donde echó raíces, sin darse cuenta de la pérdida ni darse cuenta de la ganancia. Sus ojos se entrecerraron, sus reservas de energía mágica se hundieron bruscamente cuando la pizarra comenzó a vincularse con él y la manifestación de su alma. Sin embargo, aún así, a pesar del daño que sufrió en su cuerpo, continuó. Soportó el dolor para crear armas, esperando la llegada de uno. El mismo aire a su alrededor comenzó a latir, Arturia y Agatha se vieron obligadas a retroceder. Como resultado, Agatha maldijo, pero ya no pudo permanecer cerca del área, su forma se encogió y volvió a su estado humano. Ella era una elemental, un ser que sacaba fuerza de la naturaleza. Por lo tanto, con los mismos principios del mundo que la rodeaba siendo impuestos por otro, ya no podía mantener el control de sus habilidades en su estado debilitado. Como resultado, solo Shirou ahora soportaba todo el peso y el aura de Stone Slate, un ancla del reverso. Las venas sobresalían de su piel, los vasos sanguíneos se rompían en parches rojos que manchaban su ropa. Fue suficiente para que Arturia se moviera hacia él preocupada. No lo hagas, le gritó, la voz apenas por encima de un susurro. Solo le quedaban unas pocas líneas más, ya podía sentirlo, se estaba formando un vínculo con la pizarra. Su espalda se enderezó, su determinación lo mantuvo en pie, no me arrepiento. Este es el único camino. Sus palabras salieron débilmente, pero dentro de ellas llevaban una voluntad absoluta. Así que mientras oró, los ojos de color bronce brillaron con un azul brillante. Obras ilimitadas de cuchillas. Por una fracción de segundo, Agatha sintió como si hubiera visto una dimensión muy diferente a la suya. Los cielos eran de un espeso óxido de hierro, el suelo semidesértico moteado con el brillo metálico del acero legendario. Algunos rotos, algunos promedio y otros, no podía creer que estuvieran frente a ella en cantidades tan grandes.
No era un mundo de vida o indigencia, era uno de practicidad resuelta. Engranajes monolíticos flotaban en el aire, invadiendo el mundo con sombras de duda y cautela que se avecinaban y que llenaban su mente con imágenes de campos de batalla y muerte que nunca antes había visto. Hombres muriendo en masa, ríos de sangre manchando campos de batalla enteros, las imágenes continuaron destellando en su mente, terminando en la escena de la espalda encorvada de un hombre cansado, mirando todo desde una colina vacía. Lamentos, recelos, autodesprecio, los sentimientos la asaltaron, contrarrestados por el único rayo de luz que sentía dentro del mundo que atraía sus ojos. Un simple prado verde donde una espada y una vaina yacían apoyadas una contra la otra para apoyarse. Había un resplandor en él, una santidad sagrada que se encuentra en la sencillez. Una promesa que se hizo, un juramento que trascendió el tiempo, haciendo retroceder las nubes de duda y vacilación. Era un mundo que era estéril, práctico y que perdía constantemente el significado que se encontraba dentro de sus ideales que se desvanecían, pero en su conjunto, era esperanza. Que por más difícil que fuera el viaje, una luz los estaría esperando. La próxima vez que Agatha parpadeó, todo había desaparecido, volvió a entrar. El paisaje a su alrededor volvió a la caverna destruida, haciendo que pareciera que lo que acababa de ver era una ilusión. Tragó saliva, mirando a Arturia y especulando si había visto lo mismo, pero estaba siendo demasiado optimista. Fue solo debido a sus sentidos como elemental que le permitieron vislumbrar un mundo diferente al suyo. Independientemente, Ashton Slate se desvaneció, absorbido en una armería ilimitada. Todo lo que quedó atrás fue la amalgama inestable de poder que mantuvo temporalmente el agujero en el lado inverso. Shirou. Arturia llamó tentativamente. Había estado callada por temor a ser una distracción, pero con la situación aparentemente resuelta, ya no pudo contenerse. Interiormente, estaba muy aliviada de que no le quitaran a Shirou. Sin embargo, el hecho de que Shirou estuviera de pie directamente frente a una acumulación inestable de poder mágico la estaba poniendo aprensiva. Incluso desde donde estaba, se sentía sofocada. ¿Cómo podría no hacerlo? La energía ante Shirou había perforado sin ayuda un agujero a través de las capas del mundo. No necesitaba pensar para entender lo que sucedería si alguien entrara en contacto con él. Shirou, gritó de nuevo, frunciendo el ceño con preocupación. Él no le había respondido, ni siquiera se movió. Sus preocupaciones aumentaron, sintió un miedo irracional brotar de su interior, similar a un vicio que exprimía el aliento de su pecho. Shirou siempre le había respondido cuando ella llamaba, y si no lo hubiera hecho, habría hecho un gesto para transmitir que la había escuchado. Él tampoco. Cargada de preocupación, corrió hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos, el sonido de sus suelas golpeando el suelo resonando en la dura roca mientras sus labios se fruncían. Estaba un poco por delante de ella y, sin embargo, cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que Shirou simplemente no reaccionaba. No importaba cuán ruidosos se volvieran sus pasos o cómo su armadura resonara con cada paso, nada lo desconcertaba como si estuviera. Cuando el pensamiento llegó a su mente, estuvo a punto de perder la fuerza en sus piernas, pero su resolución la impulsó a continuar. 15 metros. Entonces 10. De repente, fue como si una pared invisible le impidiera acercarse más, una mano se colocó suavemente sobre su hombro. Calma tu mente, niña, dijo Agatha débilmente. El Ashton no está en peligro mortal, más bien lo ha logrado. Mira. Agatha señaló hacia la masa de energía arremolinada. Todo lo que queda es que Ashton asimile la energía residual y cierre la brecha entre las dimensiones. Dejando a un lado las palabras de Agatha, la propia Arturia no estaba completamente convencida ni completamente segura. Pero, él no respondió, tartamudeó, con la mirada baja y la mano frotándose el brazo. No es propio de él, incluso si se está concentrando. Agatha miró a Arturia con desconcierto. Había visto el carácter y la disposición de Arturia mientras observaba a Shirou desde su mundo de sombras y sabía que Arturia no debería ser tan irrazonable. Shirou acababa de conjurar lo que equivalía a otro mundo para contener las abrumadoras energías de un World Anchor. Si Shirou todavía tenía suficiente energía para responder a las llamadas de Arturia después de eso, entonces no era humano. Independientemente, la expresión de Agatha pronto se suavizó.
No fue difícil para ella entender la irracionalidad de Arturia, porque el amor puede hacer que incluso el más inteligente de los individuos se involucre. En ese sentido, tal vez ella y Lord Ashton no fueran diferentes, sin importar cuánto la molestara la idea. Tonto hasta el final. Su cuerpo comenzó a desvanecerse en motas de luz dorada, sorprendiendo a Arturia. «¿Tú, qué está pasando?», ella preguntó. Agatha sonrió con tristeza mientras miraba sus brazos descoloridos. «Utilicé demasiada fuerza y ya no puedo mantener una forma física». Miró a Shirou, recordando sus días de aislamiento en la oscuridad, y luego la calidez que había sentido cuando luchó al lado de Shirou. Sin embargo, valió la pena. En medio de la decoloración, alborotó el cabello de Arturia en un gesto de amonestación. «Manténlo a salvo, su conciencia no regresará hasta que termine de asimilarse y se le dé tiempo para recuperarse. Por lo tanto, no debes acercarte a él a la ligera hasta que se complete el proceso». Arturia sintió con calma, pero sus ojos delataron sus verdaderos pensamientos, su mirada fija en la figura de Shirou. Este mocoso Agatha solo pudo sonreír irónicamente antes de cerrar los ojos, su cuerpo desapareciendo en el aire, pero no sin antes jugar un último truco. Ella deseó que el aspecto espiritual de sí misma no regresara completamente a las sombras, sino que se almacenara dentro del cuerpo de Shirou para recuperarse allí. En cierto sentido, era su propia forma de mantener a salvo a este Ashton propenso al peligro. «Ahora todo depende de ti, Ashton, solo el tiempo dirá si demuestras que Vivian está equivocada, pero estaré esperando». La presencia de Agatha desapareció por completo, y solo quedó Arturia. Se quedó arraigada donde estaba, internamente en conflicto. La parte emocional de ella quería ignorar las palabras de Agatha y buscar directamente a Shirou, pero la parte racional de su mente le impedía hacerlo. El choque de ambos lados hizo que su expresión se distorsionara por la indecisión y, finalmente, no tuvo más remedio que desviar su atención para no actuar. «Mantén la calma», continuó persuadiéndose a sí misma. El autocontrol siempre había sido una de las primeras lecciones que Sir Hector le había enseñado. No solo la ayudaría en la batalla, sino que también la ayudaría a tomar decisiones a lo largo de su vida. Claramente, ahora era el momento de usarlo. Se entretuvo paseando, con las piernas llevándola de un lado a otro, mientras el tenue brillo del sol sobre su cabeza cambiaba gradualmente al blanco pálido de la luna. Las estrellas también aparecieron una por una, brillando eternamente como joyas resplandecientes en un mar de negro desvaído. Habían pasado poco más de 3 horas, y aún apenas podía ver ningún progreso con respecto a las energías frente a Shirou. El volumen en sí solo se había reducido alrededor de 1/10 parte del tamaño inicial, por lo que era evidente que tomaría un día completo más. Sin embargo, el cambio fue suficiente. La tensión la abandonó, la ansiedad que sentía ya no nublaba su juicio al observar la verdad en las palabras de Agatha. Shirou lo había hecho. Había resuelto el problema relacionado con la familia Ashton y las especies fantasmales. Todo lo que quedaba era hacer frente a la invasión sajona y la fundación del reino. Los pensamientos se iluminaron, su estado de ánimo se aclaró lo suficiente como para permitirle recordar el curso de los acontecimientos que ocurrieron durante la confrontación con Fafnir. Específicamente, la suavidad persistente que podía sentir en sus labios, enrojeciendo sus mejillas. Se quedó en blanco, su mente se detuvo cuando la vergüenza la asaltó. Era tan fácil. Solo tomó un solo beso para someterla. Sus labios temblaron, pero no pudo detener el latido incesante de su corazón ni su mareo. Aunque era natural. Criada como un niño toda su vida, era solo la segunda vez que besaba a un hombre, la primera cuando Shirou le declaró su amor y la segunda cuando lo reafirmó en su terquedad. El periodo de tiempo intermedio fue quizás el más incómodo. Ella no sabe cómo corresponder a sus sentimientos y el contenido de Shirou para dejar que ella resuelva las cosas. Sin embargo, con la conclusión final de los eventos del día, finalmente afirmó que era lo que necesitaba entender. Merlin la había enviado debido a su inexperiencia y vacilación, y la raíz de todo era Shirou y la escena de Caliburn reaccionando ante él en el pasado. ¿Era ella realmente la digna rey o simplemente era la siguiente mejor opción? La respuesta a esa pregunta ya no importaba. Ella lo amaba, y él se quedaría a su lado, los dos gobernando juntos. Esa era la respuesta a la que había llegado durante su viaje.
Él apoyándola y ella apoyándolo a él. Se convirtió en su sueño. Para liberar a su pueblo de las manos de los invasores y tal vez formar una familia propia como gobernante de la tierra. Un niño o una niña, no importaba. Llamaría a su hijo Mordred y le transmitiría sus habilidades, su conocimiento, su todo para asegurar el futuro y la educación del niño. Porque el niño sería el símbolo de su amor. Ya podía imaginárselo. Una hermosa utopía formándose en su mente llena de juncos que se mecían y vientos suaves mientras sus hijos jugaban descalzos entre la hierba. Risas infantiles y el olor de una brisa otoñal flotando en el aire junto con los gritos distantes de mami y papi. Su boca se curvó gradualmente hacia arriba hasta que sonrió levemente bajo la mirada de la luna, sus rasgos suaves y seductores. Sin embargo, todos los sueños terminan cuando el soñador despierta. Un ruido penetrante en el silencio resonó, el choque de un meteorito arriba en el cielo ensordecedor cuando golpeó la tierra. Parpadeó rápidamente, con los brazos levantados para protegerse de la grava, la roca y el polvo levantados por el impacto. Para cuando todo se calmó, Caliburn ya estaba dibujada en sus manos y apuntaba hacia adelante. Su expresión se oscureció con incredulidad. Efret, el pájaro que había conocido desde su infancia, yacía boca abajo dentro de un cráter frente a ella. Su cuerpo una vez etéreo cubierto de franjas de cicatrices y heridas que exponen el hueso debajo. Faltaban partes de sus plumas, revelando parches de piel inflamada. Comparado con la figura majestuosa que conocía en su mente, estaba demasiado lejos de su condición actual. Se adelantó para ayudar, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. El suelo comenzó a moverse a su alrededor, cambiando de sólido a líquido e inmediatamente haciendo que se hundiera sin mucha resistencia. Ella se agitó, usando sus manos en un intento de hacer palanca, pero no pudo hacerlo. En cambio, barro como zarcillos de tierra brotaron a su alrededor, cubriendo sus brazos antes de endurecerse y suspenderla en el aire. Sus piernas previamente sumergidas fueron revestidas de manera similar. A medida que los zarcillos la habían arrastrado hacia arriba, habían venido más y la habían atado por completo. Caliburn cayó ruidosamente al suelo, forzada a soltarse cuando el barro y la tierra se filtraron a través de las aberturas de sus guanteletes y desplegó sus dedos uno por uno. La sensación en sí era como arena mojada presionando contra su piel, incómoda y desconcertante. Ella no podía comprenderlo. En un momento todo era normal, y al siguiente, la habían pillado desprevenida. Magia. Tenía que ser. Se esforzó contra sus ataduras, pero sin importar lo que hiciera, el barro que la envolvía simplemente se aflojó antes de endurecerse nuevamente. Anuló por completo su fuerza, el esfuerzo hizo que se formara una capa de sudor en su frente. Pájaro insufrible, sonó una voz enfadada cerca de ella, lo que la llevó a girar la cara. La mujer que vio frente a ella estaba demacrada. Su ropa estaba chamuscada casi por completo y numerosas quemaduras ennegrecidas estropeaban su figura. Era un estado lamentable sin duda causado por Efret, pero desde el momento en que Arturia vio a la mujer, un escalofrío recorrió su espalda. Morgan, habló en voz baja. Morgan la miró, la boca curvándose en una mueca. «Hola hermanita», dijo con franqueza, enmascarando sus intenciones maliciosas. Perdone mi apariencia, ya que el pájaro de allí presentó un desafío mayor de lo que esperaba. Miró fijamente a Arturia, sus celos no podían ocultarse. Siempre fue Arturia quien obtuvo todo. El trono, la lealtad, los camaradas, mientras que ella nunca obtuvo nada. Solo pensar en eso la enfureció. Después de todo, ella veía todo lo que Arturia tenía como suyo por derecho. Era su reino para gobernar, su gente y súbditos para supervisar y, sin embargo, todo fue robado. Las palabras no podían describir lo devastada que estaba. Tan pronto como llegó, toda la animosidad que había sentido por Efret se trasladó a Arturia, ignorando a Efret por completo. «¿Qué quieres? ¿Y cómo me encontraste?», preguntó Arturia con cautela, su tono conciso. Morgan simplemente se burló en respuesta, moviéndose para pararse directamente frente a Arturia, mirándola de arriba a abajo con los brazos cruzados. Hizo que Arturia se sintiera incómoda y una vez más luchó contra sus ataduras en vano. «¿Qué quiero? Te estás engañando a ti mismo si no lo sabes a estas alturas», Morgan dijo con desdén. «En cuanto a cómo te encontré, bueno, ¿quién puede decir que alguna vez escapó de mi atención?
Sus palabras hicieron que Arturia se detuviera y pensara. Desde el principio, desde la última vez que se reunió con Morgan, había estado demasiado ocupada junto a Shirou para prestar mucha atención a su entorno. Fue solo cuando consideró este hecho que se dio cuenta de la anomalía presente en cada situación en la que se había visto involucrada recientemente. Los cuervos, habló en voz baja, recordando a los pájaros de plumas negras, observando desde la distancia en cada instancia que podía recordar. Ella nunca los había considerado antes debido a todas las peleas. Los cuervos eran carroñeros y eran comunes en la guerra y el conflicto, lo que los hacía perfectos como exploradores. De hecho, Morgan asintió, descruzando los brazos. Desde la primera vez que te vi en la reunión de los magos, siempre he estado observando, esperando una oportunidad. Su atención de repente se desplazó a Shirou. Y esa oportunidad ha llegado. Los ojos de Arturia se dilataron, su respiración se aceleró cuando se formó un hoyo en su estómago. Espera, detente. Él no tiene nada que ver con esto. Morgan rió sombríamente. Al principio, había creído que Shirou era el heredero prominente de una renombrada familia de magos, pero en realidad, era mucho peor. No solo poseía los medios para comandar fantasmal especies, sino que también podía recrear noble fantasmas aparentemente por capricho. La gran versatilidad y la capacidad destructiva que se encuentran dentro de Shirou eran demasiado ignoradas y mucho menos subestimadas. Demonios, si no estuviera segura de que Shirou era incapaz de resistirse a ella en este momento, no se habría expuesto tan fácilmente. Con su fuerza actual, tratar con él abiertamente era demasiado arriesgado. Sin embargo, si no podía tenerlo de su lado, entonces era imposible permitirle permanecer cerca de su hermana pequeña. ¿Podría Arturia no comprender esta simple lógica? ¿O tal vez simplemente eligió no hacerlo? No importaba. Nada que ver con esto. Morgan articuló, dando un paso adelante. Cada paso la acercaba más y aumentaba la ansiedad de Arturia de tal manera que comenzaba a temblar. Es gracias a él que estoy aquí. Su sola presencia arruina muchos de los planes que he puesto en marcha en el pasado. Ella miró venenosamente a Shirou. Le di a elegir una vez antes, eligió mal. La respiración de Arturia se aceleró, el sudor goteaba de su frente mientras luchaba por liberarse. Las ataduras alrededor de sus brazos y piernas la ataban con tanta fuerza que era imposible utilizar su fuerza física. Explosión de maná. El núcleo mágico dentro de ella estalló, liberando densas fluctuaciones de poder mágico y dracónico que la impulsaron hacia adelante. La repentina explosión de energía rompió sus ataduras, liberándola mientras se lanzaba hacia Caliburn. ¿De verdad crees que sería tan fácil?, dijo Morgan despreocupadamente, tejiendo magia entre sus dedos y actualizando su hechicería. Desde la tierra, una columna entera de lodo rodeó a Arturia y se endureció a su alrededor una vez más. Toda esta área está impregnada de la energía de Fafnir que persiste dentro de la roca y la grava. ¿De verdad creíste que no daría cuenta de tu fuerza? Un grito ahogado escapó de la boca de Arturia cuando una losa de roca se estrelló contra su estómago, la necesidad de vomitar brotó de su interior mientras su visión se empañaba. Ella tragó, jadeando. Yo soy el que estás buscando, déjalo en paz. Morgan la ignoró, volvió su atención a Shirou y siguió adelante. Detener. Dije entúrate. La sangre comenzaba a filtrarse de su piel a partir de la base de sus brazos, donde frenéticamente los jaló. El dolor asaltó su mente como la picadura de numerosas hormigas, pero el dolor no era nada comparado con su creciente desolación cuando vio la daga caer de las manos de Morgan. El tiempo mismo pareció ralentizarse cuando el filo de la daga avanzó milisegundo tras milisegundo justo ante sus ojos y se reflejó en sus iris. Ella se puso histérica. Ya no sabía lo que estaba gritando, maldiciones, súplicas, advertencias, no le importaba mientras consiguiera que Morgan detuviera su daga. Al final, nada de lo que hizo cambió nada. La daga apuñaló el cuello de Shirou sin piedad, su punta de metal se encontró con la carne y produjo una lluvia de chispas. Miró aturdida, pero nadie estaba más sorprendido por el desarrollo que Morgan. Él es bastante resistente, ¿no es así?, murmuró Morgan en voz baja. La sangre de los dragones. ¡Qué problemático! Morgan sacó la daga de su capa y se quedó quieta mientras contemplaba una solución.
Con el descubrimiento de las capacidades físicas de Shirou, ahora tenía aún más razones para eliminarlo antes de que se volviera demasiado fuerte. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Arturia, viendo a Morgan sonriendo sombríamente. El alivio que había sentido después de ver a Shirou sobrevivir al ataque de Morgan desapareció por completo. Es simple. Si no puedo lastimarlo físicamente, lo haré mentalmente. Extendió sus brazos a ambos lados de la cabeza de Shirou, círculos mágicos formándose sobre sus palmas como los vicios despiadados alrededor del corazón de Arturia. No, no, por favor no. Ella sacudió la cabeza en negación, con la tez mortalmente pálida. No te atrevas. Morgan simplemente gruñó. En menos de un segundo, la magia dentro de sus manos se activó, disparando arcos de luz mágica directamente a través del cráneo de Shirou. Un zumbido sordo resonó seguido por el tambaleo del cuerpo de Shirou antes de que cayera al suelo inmóvil. La luz en los ojos de Arturia murió, algo dentro de ella se rompía y dolía tanto que no sabía si sería capaz de soportarlo. Morgan. Su voz era ronca, mezclada con tanto dolor que dejó secas sus cuerdas vocales. Sin ningún lugar a donde ir, la energía dejada por Aston Slate creó un vacío de energía que absorbió todo, incluido Shirou, mientras levitaba en el aire y explotaba hacia afuera. No quedó nada tras la explosión. Nada. Toda la escena entró en sus ojos, llenándola de tal agonía que comenzó a llorar involuntariamente. ¿Sí? Eso es exactamente esa expresión. La voz de Morgan resonó frente a ella, pero ya ni siquiera le importaba. ¿Cómo se siente, hermanita, que te quiten injustamente algo que te importa tanto? Las lágrimas mancharon sus mejillas mojadas mientras cerraba los ojos con fuerza, gimiendo por lo bajo, su pecho subiendo y bajando en largos sollozos. Él se había ido. Se había ido, el pensamiento seguía repitiéndose en su mente como una maldición, el amor con el que la había bañado era similar a la más afilada de las espadas. Mátame, su voz estaba desconsolada, con la cabeza gacha. De hecho, el pensamiento había entrado en la mente de Morgan, y después de ver a Arturia en un estado tan vulnerable, sería una mentira decir que no estaba tentada. Sin embargo, ella era una mujer lógica. Ya había completado su objetivo y no importaba cuánto la ansiara matar a Arturia enconada dentro de ella, no actuaría precipitadamente sin precaución. Merlin era el maestro de su hermana menor, y ella sería una tonta si creyera que un mago como él no había dejado ninguna contramedida para salvar vidas. ¿Matarte? ¿Por qué haría eso? Caminó hacia Arturia, pellizcándose las mejillas con cariño. A veces es peor vivir que morir. Acunó el rostro inexpresivo de Arturia con sus manos, acercando su cabeza para susurrar penetrantemente en sus oídos. Tu caballero se ha ido porque tú, como su rey, no pudiste protegerlo donde él siempre te había protegido a ti. Palmeó la cabeza de Arturia en señal de consuelo. Y ahora ya no está. Morgan sonrió antes de alejarse y hacer una reverencia burlona. Asume las consecuencias de tu incapacidad, hermanita, mi venganza apenas comienza. Dijo sus palabras, Morgan desapareció. Una bandada de cuervos volando a través del cielo nocturno sin obstáculos, mientras un espeluznante silencio descendía sobre el área. Las ataduras que ataban a Arturia se aflojaron gradualmente antes de romperse por completo, convirtiéndose en polvo, pero ella ni siquiera se movió. Cayó de rodillas, sin siquiera notar el impacto o el ruido metálico de su armadura. Su mirada era hueca, desenfocada, como si ya nada en el mundo importara. Y tal vez nada lo hizo. Efred graznó débilmente mientras se arrastraba hacia arriba, su suave llamada atrajo su atención hacia algo que se había perdido en su desesperación. Una joya roja y un trozo de tela enganchados en una roca afilada. Lo único que le quedaba de él. Trepó hacia él como si fuera un salvavidas, sin preocuparse por su imagen y sosteniéndola con fuerza contra su pecho mientras lloraba. En medio de todo, solo quedaba un pensamiento en su mente mientras miraba fijamente al espacio. No quiero estar solo. Un episodio de lluvia había golpeado las islas británicas en los últimos días y solo continuaba sin obstáculos en los cielos grises. Por un lado, la lluvia inevitablemente ayudaría a que los cultivos germinaran y florecieran para la próxima primavera, pero por otro lado, todas las campañas militares se vieron obligadas a detenerse.
Gruesas franjas de lodo y mucha lluvia estaban creando campos pantanosos en áreas de menor elevación, que dificultaban el despliegue de suministros y movimientos militares. Esta fue la razón por la que tanto los sajones como los británicos cesaron las hostilidades la semana anterior, y también fue la fuente del aburrimiento de Kai. Había estado personificando el papel del rey Arturo bajo el disfraz de la magia de Merlín en los últimos meses, y la lucha había sido su única fuente de entretenimiento. Suspiró en voz alta mientras montaba su caballo en un camino que conducía a una base militar remota establecida bajo las instrucciones de Merlín. Era un punto de estrangulamiento para el próximo asalto frontal, cuando las nubes se abrieron y era donde tenía que estar para que Sir Héctor no lo regañara por su tardanza. Conducía por un camino de grava desgastado lleno de baches ocasionales, por lo que se vio obligado a ir a un ritmo moderado. La lluvia golpeaba su armadura y oscurecía la visibilidad, así que se llevó una mano a la frente para evitar que el agua le irritara los ojos. La acción en sí era bastante normal, pero era lo que notaba, por eso lo que importaba. El lugar por el que viajaba era bastante remoto, sin apenas pueblos o paradas en el medio, por lo que la vista de una figura acurrucada con las rodillas presionadas contra el pecho en el aguacero fue sorprendente. Más aún cuando entrecerró los ojos y pudo ver mejor. Su expresión cambió a una de desconcierto, apretando la boca mientras fruncía el ceño. La dirección en la que galopaba su caballo cambió rápidamente. He oído hablar de reyes que no pueden obtener alojamiento con poca antelación, pero nunca he oído hablar de un rey sentado solo bajo la lluvia. Habló tan pronto como estuvo cerca, usando el manto sobre sus hombros como una lona, para proteger al individuo frente a él de la lluvia. Arturia no respondió, su cuerpo temblaba y sus dedos se volvían azules. Kai parpadeó mientras él la evaluaba. Rápidamente se quitó el manto de los hombros y envolvió a su hermana pequeña en él antes de acercarla para compartir su calor. «Te estás congelando». «Maldita sea, Arturia, ¿qué estás pensando en esa cabeza tuya? Esto no es lo que dijiste cuando nos prometiste a Sir Héctor y a mí que cuidaríamos de ti mismo». No esperó a que Arturia respondiera en su prisa. Puso una mano detrás de su espalda y otra debajo de sus piernas antes de levantarla de donde estaba sentada en el suelo y colocarla sobre su caballo. Ensilló inmediatamente después, envolviendo el cuerpo más pequeño de Arturia con el suyo propio mientras tomaba las riendas e impulsaba al caballo hacia adelante. Sentada frente a él, Arturia se sentía más pequeña de lo que recordaba que era. Debía haber perdido peso en los últimos días y no había comido lo suficiente. Además, ¿cuánto tiempo había estado bajo la lluvia? Su constitución era mucho mejor que la de otros, y se necesitaría mucho para reducirla a su estado actual. El hecho de que Shirou dejara que esto le sucediera lo dejó estupefacto. La próxima vez que viera a Shirou, seguramente tendrían palabras. Sin embargo, por el momento, todo lo que importaba era llegar al campamento y poner a Arturia frente al fuego y una comida caliente. Con la mente agobiada por el horrible estado de Arturia, tomó la decisión de dejar el camino principal y tomar un atajo a través de los campos. Los cascos del caballo resonaron de manera desigual en el suelo húmedo, pero por casualidad las condiciones no eran tan malas como esperaba y el campamento estuvo a la vista después de media hora como máximo. «Abre las puertas», gritó desde la distancia, su voz llegó a los centinelas estacionados en los altos muros de madera rápidamente hechos. Sin embargo, los centinelas vacilaron. No estaba disfrazado del rey Arturo y ninguno de los hombres reclutados recientemente lo reconoció como parte del ejército. Posiblemente no permitirían la entrada al campamento militar por orden de un don nadie. «De todos los malditos tiempos», maldijo, las manos tirando de las riendas mientras respiraba. «Es Sir Kai of the Fallen», pronunció el título con disgusto antes de irritarse cuando no obtuvo respuesta. «Padre, Merlín, abre las malditas puertas». Su voz causó revuelo en el campamento. Muchos habían oído hablar de Sir Kai antes, pero aunque era conocido como un camarada, su reputación estaba lejos de ser agradable. Un caballero que manchaba su espada con mierda de caballo antes de entrar en una batalla honorable siempre estaba mal visto. Fue solo porque se mencionó a Sir Héctor y Merlín que los centinelas abrieron las puertas de mala gana ante la insistencia de Sir Héctor desde adentro. «Bastardos», murmuró Kai por lo bajo.
No era como si fuera él quien había buscado activamente mancillar su reputación, todo era culpa de Yamrei. Dejando a un lado las dudas, priorizó al mocoso adolescente en sus brazos por encima de cualquier otra cosa y cabalgó pasando las miradas de los jueces del campamento para moverse directamente hacia el fuego encendido en el centro. Se erigió una gran lona en lo alto para evitar que la lluvia apagara las llamas y actualmente estaba acumulando agua. Hizo una mueca al ver la vista, pero simplemente notificó a alguien más para que se ocupara de eso antes de tomar a Arturia en sus brazos y colocarla a un pie del fuego. Estaba bien dentro del calor emitido y no pasó mucho tiempo antes de que un poco de enrojecimiento volviera a su tez. Después de haber sentado a Arturia, Sir Hector y Merlin aparecieron para interrogarlo. Los dos habían llegado tarde al campamento debido a su repentina entrada y la necesidad de sofocar la conmoción en el campamento. Sabes, si hubieras entrado por la entrada, específicamente la dejé abierta para ti, no habrías hecho tanto lío en el frente, sermoneó Sir Hector con un suspiro. Kai no tuvo respuesta. Solo negó con la cabeza y señaló a Arturia. Necesitaba sacarla de la lluvia tan pronto como pudiera, explicó. Con la mirada moviéndose en la dirección que señaló Kai, Sir Hector se quedó desconcertado. Arturia. Sir Hector y Merlin reconocieron de inmediato los rasgos de Arturia, pero las diferencias entre antes y ahora eran demasiado evidentes. Sus mejillas se habían hundido un poco y el vigor que solía emanar de su rostro había sido reemplazado por una indiferencia sorda. Decoloraciones rojas se habían formado debajo de sus ojos y ninguno de los presentes estaba seguro si era por la lluvia o si había estado llorando demasiado y por mucho tiempo. Ella no respondió cuando la llamaron, sollozando en silencio para sí misma. Kai frunció el ceño. Ahora que lo pensaba, ella tampoco le había hablado una vez desde que la encontró. Algo andaba mal. Algo fundamentalmente mal y fue un tonto por no haberlo considerado antes. Conociendo a Shirou, nunca hubiera dejado a Arturia sola en tales condiciones, y este pensamiento fue la clave. Solo. ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde está Shirou? La pregunta salió de su boca antes de siquiera considerar las implicaciones. No había expresión en el rostro de Arturia, pero un dolor insondable brilló en sus ojos. Un odio desenfrenado inundó dentro de ellos que solo Merlin notó. Por primera vez desde que había regresado, abrió la boca para hablar. Está muerto, dijo con voz áspera. Ella no pudo protegerlo cuando más lo necesitaba. Observó a Merlin y a los demás, observando la sorpresa que se reflejaba en sus expresiones y apretó los puños. Yo, quiero estar sola por un rato. Necesito pensar, se obligó a decir. Kai y los demás se miraron y reprimieron cualquier pregunta que pudieran haber tenido. Con la condición en la que se encontraba Arturia, realmente no era apropiado. Solo Merlin parecía insistir en quedarse, pero cedió cuando Sir Hector lo agarró del brazo y negó con la cabeza. Sir Hector podía ver el acto que estaba haciendo por lo que realmente era. Los tres se fueron sin mucho ruido, y fue solo entonces que la máscara, que Arturia apenas había estado manteniendo, se derrumbó gradualmente. Se le estaba formando otro nudo en la garganta y la humedad se le acumulaba en los ojos. Cada recuerdo, cada interacción que había tenido con Shirou jugaba en sus pensamientos sin fin, golpeándola incesantemente como las olas del océano. Acercó las rodillas al pecho y enterró la cara sobre los codos. Reprimió las emociones dentro de ella, ya no centrándose en su dolor sino en lo que había que hacer, su deber y su venganza. Si Morgan quisiera ser rey, entonces se aseguraría de que Morgan nunca tuviera la oportunidad. Nunca. Miró las llamas parpadeantes frente a ella y se preguntó qué le habría dicho Shirou en ese momento en un intento de consolarse. Sin embargo, todo lo que hizo fue darse cuenta de que él ya no estaría allí para estar a su lado. Y ese pensamiento la lastimó más que nada. Cayó en un pesado silencio una vez más. Un rey sin su caballero. Gracias por leer. com/Parcasius. Capítulo 44. Destino en el tiempo arco 2. Prólogo, años después. El asentamiento de Exeter en Devon cerca del frente de guerra de los sajones del oeste y del sur. Finales del siglo V DC. El acero se encontró con el acero en una lluvia de chispas, cuando un martillo cayó desde un yunque en una herrería remota en las afueras de la ciudad de Exeter.
Más allá de la herrería había un gran bosque al que los habitantes entraban justo antes de cada otoño para recolectar madera para la temporada de invierno. Fue allí donde fue encontrado y rescatado por el dueño de la herrería. Un martillo descendió sobre el mineral impuro, golpeando para luego romper el material en lingotes para su uso posterior. El martillo estaba en manos de un hombre de unos 20 o 22 años de edad con músculos tonificados y la piel cubierta de hollín negro. Era el hombre que el dueño de la herrería había encontrado inconsciente en el bosque una temporada de otoño varios años antes. Llevaba el pelo corto, los mechones castaños algo chamuscados por trabajar en una forja durante demasiado tiempo, pero el hombre tenía un talento que el difunto propietario de la herrería nunca había visto antes. La forma en que sus ojos de color bronce podían concentrarse tan profundamente en el metal que se martillaba y forjaba era una cualidad rara incluso entre los herreros. El hombre se levantó de donde estaba trabajando para tomar una toalla del mostrador con la que se secó el sudor de la frente. El nombre del hombre era Shirou, y eso era todo lo que podía recordar. En la parte posterior de su cuello había un sello débil que no se podía ver sin un escrutinio minucioso, una propiedad de las sombras imbuidas dentro de las runas que denotaban los arduos esfuerzos de Agatha a lo largo de los años. Fue ella quien lo salvó en el momento de su crisis pasada, pero desafortunadamente tuvo un costo. La magia de Morgan no pudo dañar el cerebro o el cuerpo físico de Shirou debido a su fortuna de bañarse en la sangre de Fafnir, pero no importó. Era una magia que buscaba destruir los recuerdos de una persona, dejándolos vegetativamente muertos. El único método que Agatha tenía en ese momento para proteger a Shirou era, irónicamente, sellar esos mismos recuerdos. Llevando a su situación actual, la vida que Shirou estaba viviendo ahora era verdaderamente idílica. Forjaría durante el día, dormiría por la noche y mantendría la herrería al máximo de sus capacidades. Recientemente, debido a la movilización de los caballeros en las líneas del frente en los sajones del oeste y del sur, el negocio se recuperó considerablemente. Coin ya no era un problema para él, pero significaba que tenía menos tiempo para trabajar en su ambición. Su objetivo actual era dominar la herrería y crear una espada sin precedentes en la historia. Había sido el sueño del herrero que lo acogió y estaba decidido a lograrlo. Con su talento natural para la herrería y la resistencia de su cuerpo, sabía que solo él podía enfrentarse al calor necesario para forjar los metales más duros. Sin embargo, el único problema era adquirir los metales en sí. No quería ser un arma con acero ordinario, tenía que ser única. Dejando a un lado las lamentaciones, su mirada se desplazó a sus productos, sin terminar alineados en la pared del fondo. La guarnición de caballeros que lo había visitado un día antes le pidió que reparara y ayudara a mantener el equipo de la guarnición para la próxima campaña militar. En el panorama más amplio, Exeter fue solo una pequeña parada para los caballeros antes de que siguieran adelante. Como tal, quería hacer lo mejor que pudiera por los hombres que luchaban por el país. Hablando de eso, recordó a la gente del pueblo de Exeter en conmoción por las últimas noticias. Se decía que un caballero de la Mesa Redonda, una orden de caballeros recientemente creada y fundada por un joven rey Arturo, pronto llegaría a la ciudad. A decir verdad, no estaba tan emocionado como los demás. Él era un herrero. Todo lo que le importaba era la perfección de su oficio y, además, no tenía muchas esperanzas de conocer a un individuo tan famoso con lo aislada que estaba su ubicación de la ciudad. Sin embargo, el destino se desarrollaría de manera diferente. A pesar de que vivía en un lugar remoto de la ciudad, no tenía idea de cuánto elogio tenía la gente de Exeter por su metalurgia. De ollas, sartenes, cuchillos, espadas y armaduras, sin duda era el mejor. Algunos incluso comparan su artesanía con los famosos trabajos en metal de la forja de hierro que equipaba la unidad de la Orden del Lobo del Rey Arturo. Era casi seguro que cuando un caballero de la ronda en particular escuchaba tales conversaciones, ella decidía dirigirse a su residencia. En el mismo momento en que decidió volver a su herrería, un golpe resonó en la entrada de su herrería antes de que entrara un caballero con armadura. El caballero tenía un yelmo con cuernos y vestía una armadura completa forrada con grabados rojos que recorrían todo el cuerpo. Un paño de cintura real colgaba de las caderas hecho de una tela negra que parecía seda. Sin embargo, lo que llamó su atención de inmediato fue la espada dañada en la mano del caballero.
Se usó tan a fondo que las muescas y grietas eran visibles en todo su eje y más. Escuché que haces buenas espadas. El tono del caballero era brusco, pero afeminado. Hazme uno. Levantó una ceja antes de ignorar al caballero y continuar trabajando sobre el yunque donde estaba forjando el acero. Con lo ocupado que estaba, no podía simplemente cambiar sus prioridades solo porque se lo pedían. No era parte de su política. Oye, estaba hablando contigo. El caballero dio un paso adelante con disgusto. Simplemente se encogió de hombros, antes de señalar una pared de exhibición. Pruébalos por ti mismo. Observó cómo el caballero lo miraba con furia antes de moverse hacia la exhibición de espadas que había colocado cerca del frente de la herrería. El caballero parecía estar contemplando antes de tomar una espada bastarda afilada casi más larga que la altura del caballero y comenzó a balancearla. No está mal, escuchó decir al caballero mientras desarrollaba una sensación para la hoja y cortaba un árbol cercano. La hoja cortó tan profundamente que la mitad del tronco del árbol se cortó. Los ojos del caballero brillaron. No está mal. Al ver que el caballero estaba apaciguado, agarró su martillo, calentó su mineral y comenzó el proceso de forjado. Utilizando el calor generado por el horno, fundió lentamente el metal hasta que adquirió un color naranja intenso antes de colocar la sustancia sobre el yunque para darle forma. Según la fuerza con la que golpeó, el ángulo con el que golpeó, la calidad del producto final sería completamente diferente. Por eso era imperativo que se concentrara. Un golpe, luego dos, luego tres. Un tic comenzaba a formarse constantemente sobre su boca cuando sintió una mirada observándolo atentamente. Sutilmente, miró por encima con los ojos. Demasiado cerca, fue el primer pensamiento en su mente. El caballero lo miraba atentamente desde una distancia donde accidentalmente podría golpear al caballero con su martillo. No ayudó que la caballero inclinara su rostro más cerca, aparentemente hipnotizada por el mineral brillante. ¿Te importa?, dijo uniformemente. El caballero no entendía sus intenciones, más probablemente ni siquiera le importaba. Eres bastante bueno en esto, ¿verdad?, dijo el caballero. Podía imaginar una sonrisa al otro lado del timón. ¿Qué tal si me haces esa espada personalizada ahora? La otra espada era buena, pero no es de mi tamaño. Esta vez, su ceño realmente se contrajo sin importar cuánto trató de reprimir la acción. Y si digo más tarde, tengo todo el día, y mañana, y pasado mañana. El caballero habló con aire de suficiencia en respuesta. Verte puede resultar entretenido de todos modos. Sintió un dolor de cabeza proveniente de la interacción que estaba teniendo. Lo único que todos los artesanos odiaban en su conjunto eran los comisionados enérgicos. La personalidad del caballero frente a él ya era difícil de manejar. Que el caballero se quedara y lo viera trabajar sería un detrimento que no podría permitirse si quería mantener la cuota que necesitaba para su pedido más reciente. Mira, dijo, girando la cabeza para mirar a su nuevo cliente. Tú no eres mi amigo, no eres mi conocido. Piénsalo con claridad. Ni siquiera te conozco, así que ¿qué te hace pensar que debería priorizar una espada para ti sobre los otros que vinieron primero? Eso es todo lo que se necesita, dijo el caballero sorprendido. A partir de entonces, la caballero se movió para quitarse el casco con un solo movimiento. El cabello rubio del color del trigo caía en una maraña de flequillos y mechones despeinados, seguido de unos ojos verde azulado llenos de un resplandor y una ambición que golpeaban algo desde lo más profundo de él. Soy Mordred, caballero de la ronda. Y ahora somos conocidos, dijo entre risas. Entonces, sobre esa espada, oye, ¿estás escuchando? Se congeló, enraizado en su lugar. Esa cara, esa expresión. El martillo en sus manos cayó, repiqueteando contra el suelo con un fuerte golpe que derribó la espada en la que estaba trabajando sobre el yunque. Mordred enarcó una ceja, pero apenas se dio cuenta. Él la llamó una extraña, alguien a quien posiblemente no podría haber conocido. Entonces, ¿por qué era tan familiar? Él la miró a los ojos, cautivado pero perdido, un deseo de proteger brotaba de su interior con tanta fuerza que amenazaba con abrumarlo. Era un sentimiento que simplemente no podía explicar ni ignorar, y antes de que él lo supiera,
Había dado un paso justo frente a ella, bajando la cabeza para capturar sus labios con los suyos con una dulzura que incluso él no sabía que poseía. Aturdida como estaba por su acción repentina, él terminó besándola profundamente de nuevo antes de que ella reaccionara y se apartara de él, con el sabor de las bayas silvestres persistente en su boca. En el momento en que recuperó la claridad de su mente, fue a la vista de un caballero nervioso con la cara tan roja que parecía un tomate, su boca se abría y se cerraba sin que salieran palabras. Presumida y descarada como había sido antes, al menos obtuvo una victoria. Gracias por leer. com/Parcasius. Capítulo 45. Destino en el tiempo arco 2. Parte 1. Un hombre no debe mostrar miedo. Un hombre no debe perder la compostura. No eres una mujer, niña inocente, y un día tú también gobernarás. Mordred apretó los dientes. Su rostro estaba sonrojado, un calor interno que nunca antes había sentido casi la abrumaba mientras se extendía hasta sus oídos. Sus labios hormiguearon, una sensación persistente que hizo que su mente se quedara aún más en blanco antes de que sus manos tropezaran con la mesa, sus dedos se cerraron uno por uno sobre la gastada empuñadura de una espada dejada en el mostrador. Ya no pensaba más, tal vez porque no podía. Sus pensamientos eran borrosos, embotando sus sentidos ya que todo lo que podía ver era al demonio frente a ella. Sus pupilas se dilataron, su respiración se aceleró. Se acababan de conocer y él. Desde la perspectiva de Shirou, el rostro de Mordred cambiaba entre varios tonos de rojo, y finalmente se posaba en carmesí antes de que pudiera volver a hablar. Tu demonio desvergonzado. Ella habló en un tono alto, los músculos de su garganta se tensaron como si estuvieran estranguladas. En el mismo caso, una espada descendió tan rápido que generó una ráfaga de viento solo por el movimiento. Fue una acción refleja, algo que Mordred ni siquiera consideró antes de que su ataque ya estuviera en marcha. Al ver la espada apuntando a partir su pecho, Shirou no tuvo la opción de esquivar. Conocía bien sus capacidades físicas por sus años de forja, y no poseía los medios para evadir a tiempo. Afortunadamente, confiaba mucho en su durabilidad. El brazo de Shirou se levantó en una posición de guardia, el antebrazo doblado por el codo justo enfrente de su pecho. El que se bañó en la sangre de dragones. Su piel era de acero, su sangre cargada de energía mágica. Las chispas volaron en el aire en arcos de color naranja ardiente cuando la espada rozó el antebrazo de Shirou, pero no le quedó ni un rasguño en el brazo. En cambio, el único daño que sufrió Shirou fue tolerar el impacto de la espada, sus rodillas se apoyaron con fuerza contra el suelo. Los ojos de Mordred se abrieron con sorpresa, parpadeando para ver si estaba viendo bien. A pesar de que Mordred no había estado pensando antes de atacar, la fuerza de su ataque no era nada de lo que burlarse, y mucho menos de ser interceptado tan fácilmente. La manga de la camisa de Shirou se había rasgado donde había aterrizado el ataque de Mordred y, por el sonido del golpe, Mordred asumió que Shirou llevaba un brazal debajo de la manga. Bastardo con suerte, pensó Mordred para sus adentros, retirando su espada para mirar sin emociones a Shirou mientras consideraba su próximo movimiento. Por parte de Shirou, la visión continua del rostro de Mordred estaba sembrando el caos en su mente. ¿Quieres la liebre o la gallina? Seré tu caballero. Una promesa a las estrellas. Pensamientos, sentimientos, cosas que ni siquiera había considerado antes, lo asaltaban implacablemente y no le dejaban más remedio que frotarse la sienes incesantemente para aliviar el dolor de cabeza. En la parte posterior de su cuello, un sello mágico brilló débilmente antes de que uno de los sigilos en el anillo exterior se desvaneciera gradualmente. Fue en ese momento que se recompuso. Lo siento, no sé qué me pasó, dijo Shirou mientras hacía una mueca. Mordred no tendría excusas. ¿Crees que lo siento va a ser suficiente? La espada tembló en el agarre de Mordred. Ese fue mi primer. Mordred se interrumpió, tartamudeando incoherencias mientras las puntas de sus mejillas se sonrojaban, remolinos en sus ojos. Ella lo miraba con tal animosidad que era palpable. De hecho, a Shirou le preocupaba que fuera a dar otro golpe. Con ese pensamiento en mente, Shirou trató de encontrar una salida a la situación. ¿Cómo quieres morir?
El tono de Mordred era monótono, sus intenciones claras mientras sus piernas se extendían en una postura pesada. «Esa espada que querías», dijo Shiro apresuradamente. «No te servirá de mucho si decides matarme aquí». Algo parpadeó en la mirada de Mordred. De hecho, una nueva espada fue la única razón por la que había buscado a Shiro en primer lugar. Si alguien le preguntaba si estaba satisfecha con las espadas que probó, sería franca y respondería sí. No importaba qué espada inspeccionaba Mordred en la herrería de Shiro, largas, cortas, moderadas, todas eran de buena calidad. Los pesos eran ideales y las empuñaduras de cuero cómodas en sus manos. Aún mejor fue su durabilidad y nitidez, la que ella probó capaz de cortar ligeramente en piedra dura sin dañar la hoja. Ella quería uno. No, pensó en todas las otras espadas que había roto en medio de la batalla y se resolvió. Ella necesitaba uno. Fue por eso que incluso consideró necesario quitarse el casco e insistir en que su espada se hiciera primero, a pesar de conocer las repercusiones de que otros vieran su rostro. Mordred se parecía demasiado al rey, lo que puede dar lugar a especulaciones innecesarias, pero ella se había revelado a pesar de todo. La batalla que se avecinaba era demasiado importante para ella y, además, no creía posible que un herrero remoto como Shiro hubiera visto el rostro del rey antes para poder hacer la conexión. Con los labios crispados, Mordred bajó el arma de mala gana después de pensarlo un momento. «Será mejor que sea la mejor espada que hayas hecho», frunció el ceño, sin saber que no importaba qué tipo de expresión hiciera. Shiro simplemente no se ofendería. Desde el momento en que vio el rostro de Mordred, nada pareció importarle más que un sentimiento que había estado reprimido dentro de él durante años. Una necesidad de protegerla. Para acercarme a ella. A menudo escuchaba historias de sus clientes habituales sobre sus experiencias en el amor, pero nunca podía relacionarse con eso. Ahora, sin embargo, tal vez era diferente. Si un hombre quería perseguir un tesoro delante de ellos, uno siempre tenía que dar el primer paso. «No me detendré si es para un amigo», dijo Shiro de buena fe. «No somos amigos». Fue inmediatamente derribado. Shiro tosió en su mano con torpeza. «Entonces eventualmente mejoraremos nuestra relación». Él intentó. Mordred miró fijamente a Shiro. «Intentar otra vez». Shiro levantó la mano frente a él. Shiro se presentó. Mordred finalmente reaccionó positivamente. Miró la mano ofrecida, vaciló, antes de tomarla en la suya. Mordred se volvió a presentar. Sin embargo, hubiera sido mejor si no pareciera que se tragó una mosca cuando sus manos se encontraron. Shiro trató de actuar con indiferencia, pero por dentro se estaba reprendiendo a sí mismo por dejar una impresión tan mala en su primer encuentro. ¿Cuánto tiempo tomará esta espada? Mordred retiró su mano y se cruzó de brazos. Shiro se encogió de hombros. «El tiempo que necesite», respondió, colocando una mano debajo de su barbilla mientras pensaba, extrañando la forma en que Mordred entrecerró los ojos ante su respuesta. Shiro continuó. «Me pediste la mejor espada que jamás haya hecho, por lo tanto, no me conformaré con mediocre». Shiro se golpeó la barbilla con un dedo mientras comenzaba a caminar. «Te daré una espada que no se astillará, no se doblará y no se romperá. Uno que más te encarne y se adapte a ti en todos los aspectos, filo y peso. Pero por ahora». Shiro se detuvo en el borde de una mesa de trabajo, mirando las espadas disponibles en su herrería antes de elegir una de la que estaba particularmente orgulloso y ofrecérsela a Mordred. «Tendrás que conformarte con esto», dijo alegremente. Sonrió para hacerse más simpático, pero la sonrisa no duró mucho. «¿Crees que esto es una broma?» Mordred una vez más niveló su arma, la punta apuntando hacia adelante. «Tenía la impresión de que me estarías haciendo un arma a partir de este momento. ¿Tienes la intención de engañarme con una espada prefabricada?» La furia reprimida que Mordred había forzado a dominar estaba aumentando constantemente. Era cierto que la espada en las manos de Shiro era de buena calidad y diseño, pero no estaba hecha a medida para ella, la longitud era demasiado larga para alguien de su estatura. Shiro pudo ver a dónde se refería Mordred y solo pudo suspirar derrotado. Guardó la espada en su mano antes de llegar a un compromiso. «¿Qué tal esto? Te haré una espada hecha a medida por ahora, y mi mejor trabajo después». Mordred consideró las palabras de Shiro.
No estaba exactamente segura de que Shirou pudiera hacer de ella una espada que sería famosa en el mundo, pero en lo que a ella le importaba, estaría bien siempre y cuando no se rompiera con el uso continuado. Su primera opción siempre había sido algo creado personalmente por el herrero de la famosa forja de hierro, pero ese maestro artesano era demasiado escurridizo, ya que nadie podía encontrarlo como si hubiera desaparecido. Junto con el hecho de que no conocía muchos herreros con habilidades similares a las que había visto con las espadas de Shirou, no le quedaban opciones. Bien, las palabras abandonaron a regañadientes la boca de Mordred mientras apartaba la mirada. La ira que creció dentro de ella debido al repentino beso de Shirou no era algo que iba a desaparecer fácilmente. Entonces hemos llegado a un acuerdo, Shirou asintió con la cabeza. Comenzaré el proceso de forja ahora y tu espada temporal debería estar lista en un par de días de trabajo. Mordred asintió y terminó la discusión. Permaneció dentro de la herrería durante 1 o 2 minutos antes de tomar una decisión y salir rápidamente por las puertas de la herrería. Al verla irse, una parte de Shirou sintió ganas de detenerla, pero otra parte sabía que era mejor que volviera al trabajo. Tenía demasiadas cosas que hacer en un tiempo limitado, y con la comisión adicional de Mordred, tendría que empezar a reducir las horas de sueño. Volviendo a su fragua, recogió su martillo y reanudó su profesión, el calor de la fragua tiñendo la habitación de un naranja ardiente. Recogió varios minerales de acero y los colocó en el orden en que los procesaría para obtener la mayor eficiencia. Sin embargo, fue cuando estaba en medio de martillar las impurezas del acero frente a él que escuchó algo peculiar. Un ruido de arrastre de algún tipo se mezcló con el repiqueteo de ollas y cubiertos. La frente de Shirou se contrajo, su espalda se enderezó desde su joroba para mirar en dirección a su patio delantero. ¿Qué estaba haciendo ella? Por el rabillo del ojo y a través de una ventana abierta, pudo ver que, en lugar de irse, Mordred había vagado directamente fuera de su fragua. Actualmente estaba en medio de hurgar en una bolsa de suministros de tamaño moderado que evidentemente había estado cargando con ella antes de ingresar a la herrería de Shirou. Shirou no sabía mucho sobre el ejército dirigido por el rey de Gran Bretaña, pero no era un tonto que nunca antes había oído hablar de una tienda del ejército. Era un procedimiento estándar para los caballeros traer las herramientas necesarias para establecer un campamento y Mordred no fue diferente. El ruido que Mordred estaba haciendo distraía particularmente. Era una cacofonía de estrépito y un zumbido extrañamente agradable que Shirou podía escuchar a pesar de la distancia entre ellos. Después de todo, Shirou siempre había poseído sentidos agudos y su oído no era una excepción. Cuando Shirou forjó, había un cierto anillo que se había acostumbrado a percibir después de un buen golpe de su martillo y el acero sobre el yunque. Era un ruido metálico completo que denotaba la maleabilidad actual del metal con el que estaba trabajando. En el caso actual, no podía escucharlo, ni entrar en un ritmo constante con la distracción que Mordred estaba causando. Finalmente, no tuvo más remedio que intervenir y, para entonces, se dio cuenta de que podría haber cometido un error que cambiaría su vida sin preocupaciones para siempre. ¿Qué estás haciendo? La ceja de Shirou se contrajo cuando salió de su forja y se detuvo directamente frente a Mordred. La propia Mordred le dio la espalda a Shirou y reanudó sus acciones, dejando a Shirou con solo una breve respuesta mientras finalmente levantaba una pequeña tienda de campaña. Acampando, dijo ella. ¿Estás montando el campamento justo afuera de mi fragua? Trató de enviarle una pista. Sí, ella no negó sus palabras. ¿Por qué? Se dio la vuelta para mirarlo con toda seriedad, como si estuviera mirando a un tonto. Para asegurarme de que no huyas cuando no estoy mirando, dijo con seriedad. Paciencia Shirou, paciencia. Ya no estás tratando con el caballero promedio. Mordred no se parecía en nada a los otros caballeros que Shirou había conocido antes. Era terca más que cortés, y más irascible que tranquila. ¿No confías en mi carácter como herrero? Trató de razonar. Mordred se quedó quieto de repente, y fue solo entonces que Shirou recordó el tipo de impresión que le había dejado, el sabor de las bayas silvestres persistente en sus labios. Mordred miró a Shirou con confrontación, evidentemente entendiendo lo que estaba pensando y temblando de vergüenza. Shirou no tuvo más remedio que suspirar. Rascándose la cabeza, sonrió con ironía. Entonces, al menos, puedes bajar el tono del ruido.
Trató de mostrarse esperanzado con su pedido, pero la animosidad que vio en los ojos de Mordred estaba lejos de ser reconfortante. ¿Te irrita?, preguntó Mordred. Shirou pensó rápido y supo que si él simplemente respondía sí, probablemente continuaría haciendo ruido solo para fastidiarlo. ¿Era un caballero o era una niña? Shirou estaba internamente exasperado. No tanto como distrae de mi trabajo, razonó. Y cuanto más ruido de distracción hagas, más tiempo me llevará a hacer tu espada. Entonces lo consideraré. Mordred gruñó decepcionado, pero al menos, Shirou sabía que esta era la mayor cooperación que obtendría de ella. Dicho esto, todavía la felicitaría cuando fuera debido. Sin embargo, tu tarareo es hermoso, es relajante para los oídos y no me importaría escucharlo mientras forjo. Era una melodía suave, como el efecto de campanas de viento. Su repentino elogio tomó a Mordred por sorpresa. Solo había estado tarareando porque creía que estaba lo suficientemente lejos de Shirou como para que él no la escuchara. El hecho de que lo hiciera, la avergonzó mucho. «¿Qué?», Mordred habló incoherentemente, sus labios temblaban mientras su boca se abría y cerraba. La tienda que estaba asegurando se derrumbó en el suelo en su nerviosismo. Sin embargo, en este punto, Shirou ya se había alejado, sin notar la expresión en el rostro de Mordred. Por otra parte, Mordred no habría tenido más remedio que matarlo para silenciarlo si lo hubiera hecho, porque habría sido demasiado insoportable para su propia conciencia. Una mancha en su vida. Pasaron 5 días, y Shirou fabricó apresuradamente numerosas espadas en el lapso de tiempo. El envío de armas que se suponía que Shirou debía completar terminó el día anterior, y ahora toda su atención estaba en los toques finales de la espada hecha a medida de Mordred. El fuller estaba completo junto con la empuñadura y el pomo, pero se había quedado sin piedras mojadas para afilar el filo de la hoja. Shirou sostuvo la espada sin terminar de Mordred frente a él y la inspeccionó a la luz tenue de su forja. Incluso sin pulir y sin afilar, no se podía dudar de su calidad ya que Shirou había pasado mucho tiempo en su creación. Quizás fue su mejor trabajo hasta el momento, y solo sería mejor una vez que estuviera completo. La razón principal por la que pudo crear la espada de Mordred tan rápido fue porque los sentimientos que tuvo al hacerla diferían de todas las otras espadas que había hecho antes. Quería ser una espada de la que Mordred no tuviera quejas y pudiera protegerla en el campo de batalla. A estas alturas, no estaba seguro de si los sentimientos que tenía por ella eran amor o algo más, pero lo que sí sabía era que sus sentimientos de querer protegerla eran genuinos. Volviendo a colocar la espada sin terminar sobre el yunque, Shirou se preparó para hacer un viaje a la ciudad para adquirir los materiales finales que necesitaría para completar la espada. Fue justo después de haber empujado las puertas delanteras de su herrería, cuando su boca no pudo evitar curvarse hacia abajo. Frente a él había un pequeño campamento con todo tipo de suministros y artículos de primera necesidad esparcidos desordenadamente por el suelo. A Mordred ni siquiera parecía importarle, su expresión estaba aturdida y su cabello desordenado mientras se estiraba y se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Estaba acostada sobre una estera de paja que había colocado junto al pequeño fuego que había hecho para calentarse cuando de repente notó que él la miraba fijamente. «¿Watcha mirando?», ella se burló, limpiándose apresuradamente los rastros de baba en su boca con nerviosismo antes de ignorar por completo a Shirou a favor de ponerse presentable. Mordred se había mantenido reservada, permaneciendo completamente en guardia contra Shirou como si fuera una bestia atroz, aunque besarla en su primer encuentro fue demasiado. Su comportamiento hacia Shirou no había cambiado en los últimos días, sino que se había vuelto más cautelosa con él cuanto más se comportaba y actuaba cortésmente con ella. Incluso las mantas que le había ofrecido para dormir en la noche fueron tomadas con un grano de sal. Era como si ella supusiera que él estaba tramando algo encubierto. La aprensión de Mordred hacia Shirou lo exasperaba enormemente, pero tuvo que seguir aguantando porque era su culpa. «Me voy», dijo para notificar a Mordred de sus intenciones. Fue solo entonces que Mordred se dio cuenta de su atuendo actual y le prestó más atención. «¿A dónde vas?», preguntó, atando su cabello con una pequeña banda de tela que había sostenido en su boca y luego ató alrededor de su cabello. «Ni siquiera pienses en huir. Puede que no lo parezca, pero tengo un caballo», amenazó. Se pellizcó el puente de la nariz con una mano. «Llevar con él».
Aguanta, Shirou repitió la frase en su cabeza como un mantra antes de alcanzar un estado de indiferencia. Seguramente no me impedirás salir a buscar provisiones, ¿verdad? Dijo con calma. He usado lo último de mis piedras húmedas y lacas naturales que necesito para la espada que estoy haciendo para ti. Bien, entonces vete, dijo Mordred. Dejó escapar un suspiro de alivio, pero sus celebraciones fueron demasiado tempranas. Pero iré contigo solo para asegurarme, terminó Mordred. Shirou ni siquiera se molestó en discutir más. Era mejor tratar de encontrar un método para redimirse de alguna manera a los ojos de Mordred, no es que fuera una tarea fácil. Por el momento, Shirou simplemente esperó hasta que Mordred estuviera listo para irse. Sus preparativos se completaron después de abrocharse la armadura y ponerse el casco con cuernos. Bueno, entonó Mordred, señalando hacia él con una mano. Dirige el camino. Shirou dejó caer los hombros y comenzó a caminar al frente, Mordred manteniendo una distancia de seguimiento de un pie, lo suficientemente lejos como para que ella pudiera reaccionar a cualquier cosa inesperada, y lo suficientemente cerca como para que los dos aún pudieran hablar. La ciudad de Exeter se había convertido en un punto de reunión para los militares en los últimos días en una campaña contra los sajones occidentales y las batallas decisivas que tenían lugar cerca de las fronteras. Exeter era un lugar estratégico donde la fuerza de defensa local podía abastecerse de suministros y reunir sus formaciones. La propia Mordred probablemente era miembro del lejano campamento del ejército estacionado a 1 kilómetro de Exeter en grandes tiendas blancas que se llenaban de columnas de humo en el aire. Siendo ese el caso, a Shirou le resultó difícil entender por qué Mordred no acababa de emitir su solicitud de una nueva espada con el regimiento de caballeros que lo había visitado anteriormente. Por alguna razón, ella parecía poco inclinada a asociarse con sus compañeros caballeros, pero no era algo en lo que Shirou decidiera entrometerse sin consideración. Caminando por la ciudad de Exeter, la gente del pueblo estaba haciendo todo lo posible para ayudar a acomodar la afluencia de caballeros en el área, donando varias tiendas de alimentos para actuar como raciones de reserva. Al hacerlo, todos los aldeanos sabían que tendrían que limitar su consumo en el invierno, pero ninguno de los aldeanos se quejó cuando la alternativa era probablemente la muerte a manos de invasores extranjeros. Fue un esfuerzo de grupo a nivel nacional. Todos los británicos locales entendieron la amenaza que los sajones tenían sobre sus medios de vida y la valentía que los caballeros estaban mostrando para luchar en su nombre. Esta fue probablemente la razón por la que Shirou terminó sosteniendo más de lo que podía cargar en este momento en sus brazos. No esperaba que estuvieras con un caballero, aquí, toma este pan. Hemos tenido una buena cosecha este año, un saco de grano para el camino. No olvides el agua. Todo el mundo necesita agua. A medida que más y más gente del pueblo apilaba sus regalos en el brazo de Shirou, él estaba considerando simplemente regresar y renunciar a todo, pero al menos, sus agudos oídos habían captado el hecho de que Mordred estaba tratando de sofocar su risa. Si ella se estaba divirtiendo a su costa, él podría soportar un par de kilogramos más de peso. La gente del pueblo era ferviente, tratando de hacer lo que podían por las personas que lucharon por ellos. Algunos incluso inclinaron la cabeza en dirección a Mordred. Mordred parecía acostumbrado a las acciones de la gente del pueblo y se apresuró a dar las gracias. Fue de esta manera que tanto Shirou como Mordred finalmente llegaron al mercado comercial local y Shirou obtuvo lo que necesitaba. Todo lo que quedaba era regresar a la fragua y completar los toques finales en la espada de Mordred. Apresurada como estaba Mordred en obtener su espada terminada, de repente se detuvo a la mitad del viaje de regreso a la herrería. Tomemos una ruta diferente, dijo Mordred, frunciendo los labios bajo el casco. Podemos dar la vuelta de esa manera, señaló con la mano izquierda. ¿Por qué? Es un camino directo de regreso a la herrería desde donde estamos ahora, trató de razonar Shirou, cambiando el peso de los artículos en sus manos a algo más manejable. Mordred se quedó en silencio, entendiendo que ella estaba siendo irracional. En primer lugar, Shirou ya estaba ocupado cargando todo lo que la gente del pueblo les daba y hacerlo caminar más tiempo parecía demasiado vengativo. Avanzando, fue solo después de un par de pasos que Shirou pudo ver lo que había detenido a Mordred.
Era un grupo de caballeros que marchaban en una formación ordenada por el mismo camino que estaban tomando tanto Shirou como Mordred. Por el aspecto de la situación, Mordred debe haber estado familiarizado con los caballeros y no quería interactuar con ellos. Mordred caminaba anormalmente rígida, su mirada dirigida al suelo mientras sus manos se cerraban en puños. Fue solo cuando Shirou estuvo al alcance del oído de los otros caballeros que llegó a un acuerdo. «Miren, es Sir Mordred», susurró uno de los caballeros entre sí. «No lo mires. Ese si le gustamos por despecho, estamos condenados», susurró otro. «Sir Mordred es demasiado. Ninguna unidad debajo de él sobrevive. Cállense todos. Solo mantengan la cabeza baja y síganme. Daremos una vuelta antes de que sea demasiado tarde». Uno de los caballeros del grupo tomó la iniciativa y se dirigió en una dirección diferente, todos los demás caballeros lo siguieron para sorpresa de Shirou. Shirou se volvió para mirar a Mordred. En algún momento, dejó de caminar y solo estaba de pie en el lugar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, el dolor brilló en sus ojos cuando era evidente que había escuchado lo que habían dicho los caballeros. «Ignóralos», le dijo a Shirou mientras inconscientemente se frotaba el brazo. «No necesito la ayuda de los cobardes de todos modos». Mordred no tenía exactamente la mejor reputación. Siempre había sido temerario en la batalla, buscando cargar en el corazón de la refriega para obtener los mayores méritos en sus aspiraciones de ser reconocida por el rey. Sin embargo, sus acciones fueron suicidas para aquellos asignados a seguirla como caballero al mando de su posición. Sus tasas de mortalidad eran del 100%, lo que le valió una notoria reputación entre los caballeros. Ella era Mordred, caballero de 1. Ninguno capaz de estar a su lado en la batalla. El tema de qué caballeros Mordred liderarían en la batalla siempre fue un dolor de cabeza para los líderes del ejército, ya que ninguno deseaba servir bajo sus órdenes. Mordred aún podía recordar una escena en su mente, caballeros haciendo fila detrás de sus superiores, y ella parada sola en un campo abierto. No era como si a Mordred no le importara la muerte de los caballeros asignados bajo su mando, era solo que necesitaba probarse a sí misma. Por lo tanto, no podía dejar de actuar imprudentemente. No era como si importara si estaba sola de todos modos. Ya se lo había recordado a sí misma varias veces, entonces, ¿por qué? ¿Por qué dolió? Mordred, tú. Cállate. Mordred interrumpió a Shirou antes de apresurarse a regresar a la herrería, dejando atrás a Shirou. Con todas las cosas en las manos de Shirou, le era imposible alcanzar a Mordred. Llegó primero a la herrería, y cuando llegó Shirou, la vio sentada sola frente a la fogata sin el casco. Estaba encorvada sobre las rodillas, de espaldas a él, mirando fijamente las llamas, las sombras parpadeando en el tenue resplandor. Shirou sabía que probablemente era mejor si dejaba a Mordred sola para calmar sus pensamientos, pero su imagen actual desencadenó algo dentro de él. Un sentimiento pasado dirigido hacia alguien de apariencia similar. Una necesidad de actuar. Lentamente, Shirou dejó a un lado los artículos que sostenía en sus brazos y se dirigió a pararse frente a Mordred. No tenía palabras de conciliación que pudiera ofrecerle ya que todavía no la conocía lo suficientemente bien, pero no importaba. El hecho de que él estaba allí para ella era bastante evidente. Empujó la llama con un palo, enviando brasas al aire mientras alimentaba el fuego con más leña, una ráfaga de calor comenzó a extenderse. El silencio flotaba en el aire, ni Shirou ni Mordred tomaron la iniciativa de hablar. Mordred estaba observando a Shirou, y Shirou le devolvía la observación. «No necesito tu piedad», Mordred fue el primero en romper el silencio. «Vete y termina mi espada». «No», Shirou se sentó en el suelo, ignorando la mirada de Mordred. «Estoy cómodo aquí». Mordred contuvo el aliento y algo brilló en su mirada. Mirando a Shirou, Mordred no podía entenderlo. Estaba convencida de que él era un demonio del que debería mantenerse alejada, pero sus prolongadas observaciones de él le decían lo contrario. Quería odiar a Shirou, que no le gustara y, sin embargo, a pesar de la clara animosidad que le había dirigido, él todavía la miraba sin odio ni juicio. Incluso en los últimos días que pasó acampada fuera de su forja, en lugar de enojarse, Shirou le había ofrecido mantas y varias necesidades al aire libre. Ella no sabía qué sentir. «Tal vez podamos mejorar nuestra relación». Las palabras que Shirou dijo antes surgieron en la mente de Mordred.
¿Estaba hablando en serio cuando dijo eso? Mordred se mordió los labios, pero mantuvo su vigilancia. Esos caballeros antes, ninguno de ellos quería pelear contigo, preguntó Shirou. No es asunto tuyo. Mordred se mostró reacio a hablar sobre el asunto. Sin embargo, Shirou no le prestó atención a Mordred. Aunque expresó sus palabras como una pregunta, fue más una declaración en todo caso. Escucha, Mordred, gritó Shirou mientras continuaba avivando el fuego con un palo. Sí, ¿qué es? Mordred preguntó secamente, con expresión irritable. Realmente no quería hablar sobre el tema y, sin embargo, vio algo en los ojos color bronce de Shirou que no estaba presente antes. Una voluntad de acero. Inflexible e imponente. Una expresión que el actual rey de Gran Bretaña conocería muy bien. Si nadie está dispuesto a pelear contigo, dijo Shirou en voz baja bajo el crepitar de la llama, con los brazos extendidos frente a él. Entonces, aunque estas manos solo son buenas para balancear martillos y reparar acero, deja que este herrero luche a tu lado. Mordred estaba atónito. En ese momento, era imposible para Mordred no ver o sentir la sinceridad de Shirou, algo que nadie que ella supiera le había dirigido jamás. Por dentro, estaba conmovida, un solo acto de bondad y preocupación hizo que su mente se quedara en blanco. Sin embargo, la irritó saber que obtuvo algún tipo de felicidad por las palabras de Shirou. Ella frunció el ceño. Sé, cállate, ¿quién necesita un tonto como tú de todos modos? Tartamudeó. Tendría que tener cuidado con los que están delante y detrás de mí. Shirou sonrió. Lo tomaré como un cumplido. La respuesta de Shirou dejó a Mordred perdido. Tú, bastardo, murmuró Mordred en voz baja, sus palabras carecían de malas intenciones y eran más tenues, si acaso, mientras sus ojos parecían brillar a la luz del fuego. Él la miró fijamente, y ella le devolvió la mirada en el silencio, sus dedos moviéndose nerviosamente antes de rascarse acaloradamente la cabeza. Como resultado, su cabello color trigo se despeinó, pero Mordred no pareció notarlo ni importarle. La expresión de su rostro era una mezcla de satisfacción e inquietud, como si no pudiera entender lo que realmente estaba sintiendo. Sin embargo, al final, miró al suelo en silencio momentos antes de chasquear la lengua. Haz lo que quieras, dijo en voz baja, su tono no puede ser descrito. Mira si me importa. Mirando a Mordred, Shirou sonrió con ironía. Había conocido a todo tipo de personas en el pueblo. Algunos abiertos, otros más reservados, pero Mordred era quizás el único que había conocido que tenía problemas para expresarse a tal grado. Era como si no esperara que nadie, aparte de su familia, realmente la entendiera o se preocupara por ella. Al ver a Mordred encorvado frente a él, se puso de pie y se sentó directamente a su lado, su acción repentina la sacudió. Mordred lo miró con cansancio, pero todo lo que hizo fue cruzar las manos detrás de la cabeza y acostarse de espaldas en el suelo. Haré lo que digas y haré lo que quiera entonces, dijo Shirou mientras miraba hacia el cielo. Y ahora mismo, creo que ya lo he decidido. La imagen de un campo de hierba alta cruzó por su mente, una chica de pie dentro, doradas trenzas de cabello ondeando suavemente en el viento. Un profundo anhelo. Y una sonrisa que sintió imposible haber olvidado. Llamándolo. Shirou. Parpadeó, el rostro de Mordred a un pie del suyo mientras ella se inclinaba desde donde estaba sentada para inspeccionarlo con curiosidad. Al darse cuenta de que había llamado su atención, Mordred se burló antes de retroceder y cruzarse de brazos. ¿Qué decidiste?, preguntó Mordred. Hizo contacto visual con ella antes de frotarse las sienes para arreglar el lío en su cabeza. Demasiados recuerdos apareciendo sin contexto lastimando su mente. Por el momento, aunque no importaba, se sentó y se golpeó el pecho con el puño con seriedad, asegurándose de tener la atención de Mordred. Seré tu escudo para alejar todos los obstáculos, afirmó. Mordred se congeló por un momento antes de poner los ojos en blanco. ¿Es eso así? Mordred no pareció tomarse en serio la declaración de Shirou, incluso resopló cuando la escuchó, pero al menos, fue la primera vez que Shirou la vio sonreír. Y eso era todo lo que necesitaba. El día siguiente llegó con una sorpresa para Shirou. Mordred estaba empacando sus suministros apresuradamente como si tuviera prisa, sin siquiera darse cuenta de que la espada terminada que Shirou había hecho para ella estaba en sus manos.
Estaba hecho de acero estándar y forjado meticulosamente para una mayor durabilidad. Actualmente, la espada estaba envainada en una larga vaina de madera atada con cuero apretado. ¿Hay algo mal?, llamó. Tenemos que irnos ahora si vamos a hacer un protocolo militar, le dijo Mordred a Shirou mientras salía de su forja. Me han dicho a través de una carta que llegue al campamento central para comenzar la marcha hacia el frente. Al ver la falta de reacción de Shirou a sus palabras, Mordred sintió un ataque de inquietud brotar de su interior. ¿Bien es verdad?, preguntó Mordred. Fue solo después de notar la aprensión de Mordred que Shirou se recompuso para sentir con la cabeza. Por supuesto, habló. El repentino llamado a la batalla de Mordred había dejado a Shirou momentáneamente perdido, ya que no esperaba tener que estar a la altura de sus palabras anteriores tan pronto. Shirou se preguntó qué expresión haría Mordred si hiciera el tonto y pretendiera que no pasó nada el día anterior. Por otra parte, Mordred no parecía del tipo que se tomara muy bien las burlas, así que decidió no hacerlo. Dame un momento para prepararme, dijo Shirou mientras regresaba corriendo a su sala de forja. Tengo algunas cosas que tengo que agarrar. Mordred asintió antes de ponerse de pie y esperar mientras Shirou desaparecía en su herrería. Momentos después, Shirou regresó. ¿Un martillo?, Mordred dijo con incredulidad. ¿Por qué no tomar una espada? Shirou se encogió de hombros, asegurando los martillos de metal que había traído con él en un cinturón de cuero alrededor de su cintura. No es que no haya considerado traer una espada, pero por lo que puedo recordar, no creo que haya tenido práctica alguna con una. Estoy más acostumbrado a mis martillos, y además, yo confío en mis capacidades físicas. Siempre han sido más duros que la mayoría, explicó Shirou. Mordred todavía tenía dudas, pero dejó el asunto debido a la urgencia del tiempo. Vamos. Mordred gritó mientras dirigía el camino. En el campamento del ejército reunido en Exeter, Palamid era el nombre del líder al mando del ejército. Aunque Palamid era joven, ninguno de los caballeros que comandaba lo menospreciaba ni se atrevía a faltarle el respeto. Una razón fue por la relación que tenía Palamid con el rey Arturo. Los dos se conocían desde la infancia y mantenían una amistad estable. El rey Arturo confiaba en Palamid y, a su vez, Palamid ya había luchado y comandado muchas batallas en nombre del rey Arturo. La campaña actual sobre los sajones occidentales no fue diferente. Palamid todavía vestía una armadura de placas completa y un yelmo, pero a diferencia de su juventud, ahora vestía sedas bordadas con la imagen de un dragón galés sobre su frente. Palamid no solo había liderado varias victorias en sus años como líder, sino que su reputación como ex miembro de los Caballeros de Walfred, ahora formalmente conocida como la Unidad de Lobos del Rey Arturo, le otorgó cierto prestigio. Se decía que la Unidad de Lobos del Rey Arturo era la lanza más fuerte, una fuerza de caballería capaz de atravesar las líneas enemigas más duras. Sus armas capaces de cortar piedra como el queso y sus armaduras irrompibles, eran la pesadilla de todas las fuerzas sajonas, que intentaron innumerables medios para contrarrestar la unidad. Solo Palamid y unos pocos elegidos entendieron el secreto de los armamentos de la unidad Wolf, y el hecho de que ninguna otra unidad Wolf podría crearse sin su presencia. Por supuesto, Merlin podría hacer algo similar, pero el hombre se mantuvo firme en su posición como un simple observador. Palamid sacudió la cabeza mientras pensaba en el pasado. No sería bueno demorarse en tales asuntos por mucho tiempo. Despejando su mente, Palamid estiró una mano hacia adelante y retiró las solapas de su tienda personal para observar las formaciones del ejército con el que marcharía hacia los sajones occidentales. Había tomado la decisión de que el ejército reabasteciera provisiones y equipo en Exeter para que todas las unidades estuvieran en su mejor momento antes de una batalla decisiva. El ejército que Palamid dirigía se dividió en 4 unidades de 1000 y luego se segregó en grupos con comandantes de 100 hombres y comandantes de 10 hombres. Esta configuración permitió que el ejército permaneciera estable incluso si un oficial al mando moría. Palamid estaba actualmente al mando de 4000 hombres, y desde donde estaba, tenía una vista de todos. Permanecieron ordenados en un campo abierto mientras esperaban instrucciones como él les había ordenado que hicieran antes. Palamid había crecido a lo largo de los años y su estatura actual le permitía estar en pie de igualdad con todos los caballeros presentes.
Sus manos estaban detrás de su espalda y exudaba el aura de un comandante general. Detrás de Palamid podía oír las disputas de los oficiales que había ascendido acercándose a él. Sir Palamid lo llamó un oficial. Palamid se dio la vuelta para mirar a un hombre llamado Marcus Freyd, uno de los 4000 comandantes del ejército. Marcus era de baja estatura y tenía una barba áspera que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos siempre estaban serenos y, a pesar de su apariencia robusta, en realidad era bastante inteligente. ¿Tienes un informe?, inquirió Palamid. Marcus vaciló antes de negar con la cabeza. No es un informe, pero se trata del asunto relacionado con la ubicación del caballero Mordred. Nadie está dispuesto a luchar bajo su mando, explicó Marcus. Palamid dejó escapar un suspiro antes de darle la espalda a Marcus para pensar. Palamid no podía entender lo que Arthur estaba pensando con respecto a Mordred. Desde la última vez que Palamid habló con Arthur, se insinuó que a Arthur no le gustaba Mordred y, sin embargo, Arthur había decidido convertir a Mordred en un caballero de la mesa redonda. Palamid no sabía lo que estaba pasando entre los dos, y tampoco quería saberlo. Estaba bien mientras Mordred pudiera ayudarlo a obtener resultados. No sé qué tan bien peleó Mordred en sus batallas anteriores, pero Mordred sigue siendo un caballero de ronda. Si nadie quiere pelear bajo su mando, obliga a algunos de los soldados, sugirió Palamid. No he conocido a un solo caballero de la ronda que fuera débil después de todo. Pero señor, Marcus intentó argumentar, pero Palamid silenció a Marcus con un pequeño gesto. Eres un comandante de 1000 hombres, Marcus, dijo Palamid asintiendo. Dejaré el asunto de Mordred para que tú y los otros líderes de 1000 hombres lo manejen. Al escuchar las palabras de Palamid, Marcus no tuvo más remedio que acceder y comenzar a discutir con sus compatriotas sobre qué hombres serían reubicados por la fuerza bajo el mando de Mordred. Palamid suspiró mientras volvía su atención a los ejércitos justo detrás de Marcus y los otros 3 oficiales. Ya tenía un plan en mente para la batalla en la frontera de los sajones occidentales, y todo lo que quedaba era marchar. Mientras contemplaba en silencio, por ejemplo, Palamid estaba seguro de que había visto a alguien familiar en el rabillo del ojo. Un tono de cabello rojo y una disposición despreocupada. No, no puede ser. Palamid frunció el ceño y se abrió paso entre los oficiales que se peleaban cerca de él para ver mejor al ejército reunido frente a él. Pasó un segundo, luego 2, y antes de que Palamid entendiera lo que estaba pasando, ya estaba corriendo. Corriendo tan rápido que ni siquiera Marcus y los otros comandantes de 1000 hombres podían seguirlo. Palamid enfocándose en una espalda que no creía que volvería a ver. El rey dijo que estaba muerto. Un escalofrío recorrió el cuello de Palamid. Desde su punto de vista inicial supervisando el ejército reunido, solo había notado algunos detalles menores de los que no podía estar seguro, pero cuanto más se acercaba, más seguro se volvía. Es él. Joder, en realidad es él. Se podría argumentar que era imposible que Palamid hubiera visto una sola figura en un ejército de miles, pero por suerte, su objetivo estaba de pie junto a Mordred, de quien muchos caballeros se distanciaron. Creó un agujero evidente en las filas del ejército que Palamid explotó. A medida que Palamid se acercaba, el número de caballeros a los que empujaba se hizo cada vez más reducido hasta que no quedó nada en absoluto. Cuando Palamid empujó al último caballero en su camino, vio a 2 personas de pie frente a él y mirándolo desconcertadas. Mordred por su parte se sintió confundida. Como había pasado todo su tiempo fuera del campamento del ejército, aún no sabía cómo era Palamid, el líder al mando del ejército. En su perspectiva, un caballero al azar acababa de llegar corriendo de la nada para mirarla a ella y a Shiro en silencio. Palamid se quitó el casco, convencido de que la visera sobre su rostro le hacía ver cosas, pero al final nada cambió. El hombre frente a él todavía estaba allí. La acción de Palamid de quitarse el casco dejó a todo el ejército aturdido. El cabello largo y sedoso caía por su espalda como una cascada, su rostro naturalmente afeminado se había vuelto más fascinante en los últimos años. Su tez era suave y libre de imperfecciones. Incluso había un rubor en sus mejillas, debido a su anterior esfuerzo de correr, haciéndolo aún más cautivador. Era una belleza como ninguna otra que hechizó a todos, incluido el mago Merlín, una vez. Sin decirlo, Palamid tuvo una pelea a muerte con el famoso mago que nunca dejaría ir.
Sin embargo, en el caso actual, Palamid ya no estaba pensando mientras miraba a Shirou con una mirada penetrante. Shirou frunció el ceño, sintiendo que era extraño que una mujer que ni siquiera conocía lo mirara con tanto fervor. De acuerdo, la mujer misma era increíblemente hermosa, pero él ya se consideraba un hombre tomado. Mordred, que estaba parado cerca de Shirou, se burló, sintiéndose molesto por razones que no podía entender. ¿Y qué? Incluso si su impresión de Shirou había aumentado algunos niveles por su declaración de luchar junto a ella, de todos modos no era como si le importara lo que él hacía en su tiempo personal. Independientemente, su semblante se oscureció con irritación. ¿Necesitas algo? Shirou finalmente no pudo soportar más la mirada de Palamid y preguntó. Fue el golpe que destrozó el aturdimiento en el que estaba Palamid, y antes de que Shirou pudiera reaccionar, fue envuelto en un abrazo aplastante. ¡Maldito bastardo! Palamid se rió incluso mientras gritaba. Si estabas vivo, ¿por qué diablos nunca contactaste con nadie? Atrapado en el momento, Palamid no se dio cuenta de que sus rápidas acciones habían desencadenado algo en Mordred que nunca antes había sentido. Celos. Aunque Mordred no pensaba muy bien de Shirou, él era el único que la había apoyado activamente e incluso la había soportado. Él había dicho que él sería su escudo, en cuyo caso, un escudo era una posesión. Alguien estaba robando su posesión. Mordred intentó justificarse incluso cuando apartó a Palamid de Shirou con las manos. Palamid por su parte no resistió la contundente intervención de Mordred. Después de todo, había notado algo después de mirar más de cerca la cara de Shirou. Porque Shirou lo miraba como a un extraño. Un sentimiento frío asaltó interiormente a Palamid y no pudo evitar cerciorarse. Tú eres Shirou, ¿verdad? Palamid tartamudeó interrogativamente. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius